Bienvenidos a una nueva edición de Agroindustrias, aquí por las pantallas de Canal Pro. En este episodio vamos a conocer más sobre el rubro avícola. Para eso, un equipo de Canal Pro se trasladó hasta las instalaciones de Polpar S.A. para conocer el sistema de trabajo. En el siguiente informe conocemos la historia de Polpar y la situación actual del rubro avícola en el país. Paraguay logró duplicar la producción de pollo en 10 años. Según datos del Ministerio de Ganadería, de 36 millones de pollos producidos en el 2009, se pasó a 71 millones en el 2019. En el país operan actualmente más de 160 granjas de pollos de engorde que proveen a 8 grandes mataderos que en total procesan anualmente unos 71 millones de pollos parrilleros. Una de las empresas más grandes del rubro es Polpar S.A., que lleva más de 25 años trabajando arduamente en mejorar la calidad y el cuidado de la variada línea de productos que ofrece, superando grandes desafíos y fijándose metas que desde la directiva de la empresa apuntan siempre a ofrecer un mejor producto a los clientes. Polpar es una empresa que se dedica a la crianza, faena, distribución y venta de pollos parrilleros. De repente cuando te digo pollos parrilleros parece así un poco extraño, pero los pollos parrilleros son razas diferentes a las que son los pollos de las ponedoras, que son los que ponen los huevos. Entonces, de repente nosotros, me incluyo, que no conocemos la industria, hasta antes de entrar a la industria, pensamos que todos los pollos son iguales, y realmente los pollos no son iguales. ¿Okay? Estos son pollos de unas razas específicas, los cuales tienen un tiempo, alcanzan un tiempo de madurez, digamos, de una forma coloquial, para poder faenarse dentro de los 40 días. ¿Okay? Desde que salen del huevo hasta los 40 días, podrían llegar a pesar entre 2,8 kilos y 3 kilogramos. ¿Okay? Es un detalle bastante importante porque los pollos normales de engorde, los pollos normales por las ponedoras que uno tiene en la casa no tienen esa velocidad de crecimiento que son los que tienen estos pollos. ¿Okay? Es una empresa que tiene 25 años, pertenece a una familia, la familia Zubizarreta. Ellos empezaron con los pollos de las ponedoras, con huevos. La abuela, la señora María Luisa Igón, empezó su emprendimiento con los huevos y después con su marido, don Manuel, decidieron abrir una planta frigorífica para criar y frigorífica de pollos parrilleros. Bueno, esto que es Polpar tiene 25 años, ¿okay? Es una empresa muy pionera. O sea, antes que llegase Polpar con pollos caseros, básicamente todos los pollos que se vendían eran congelados. Entonces las amas de casa que tienen más de 25 años recuerdan de que Casero fue la primera marca que introdujo los pollos trozados, los cortes, ¿okay? Los cortes frescos. También todo el sistema de repositoras, Polpar es pionero. Polpar fue pionero en lanzar, por ejemplo, las hamburguesas de pollo. Polpar es muy pionera en todo lo que es la integración de las granjas. O sea, anteriormente las granjas pertenecían a los mismos, digamos, frigoríficos, y Polpar fue una de las primeras empresas que empezó con el tema de la integración de los granjeros, es decir, tener granjeros inversionistas en los cuales uno le envía los pollos, el alimento, y ellos realizan el servicio de crianza. En los últimos 5 o 6 años la compañía ha pasado por una transformación bastante importante de cara a la exportación. ¿Okay? La exportación es, para poder acceder a mercados exigentes, obviamente nosotros tenemos que estar a los niveles de los grandes frigoríficos de Brasil, que hoy son la referencia en Sudamérica, Brasil y Argentina. Brasil más que nada, que hoy es en la región el líder mundial en lo que es exportación de pollo. Para eso tuvimos que hacer muchas adecuaciones, muchas inversiones por supuesto, y trabajar en nuestra gente. Sabemos que el éxito del trabajo que se realiza y de los productos que llegan al consumidor es el esfuerzo de la gente.
¿okay? Uno puede invertir mucho, pero si no tiene gente calificada no puede llegar lejos. Somos una empresa en la cual apostamos mucho por los talentos y somos una empresa que quiere hacer las cosas bien. ¿Okay? Nosotros tenemos aproximadamente más de 1.400 empleados, todos inscritos obviamente como la ley indica. Hemos recibido una mención bastante importante del Ministerio de Trabajo también este año por eso. Y el manejo de la pandemia fue algo muy importante. El manejo de la pandemia fue algo muy importante porque justo estaba escribiéndole un mensaje a unos granjeros integrados nuestros. Cuando se declara la pandemia, fue obviamente un momento de shock para todos. O sea, en las casas, en las familias, en la industria había mucha incertidumbre. Transcurridas las semanas, había muchos criterios que no estaban unificados porque un frigorífico como el nuestro básicamente depende de 3 instituciones: el SENACSA, el Ministerio de Trabajo y en este caso, en el momento de la pandemia, el Ministerio de Salud. Lo primero que hicimos es hablar con las autoridades y diseñar un protocolo de manejo de COVID para frigoríficos. ¿Okay? De manera tal de que si algo llegase a ocurrir, no tengamos que esperar 3 criterios diferentes o un tiempo para poder reaccionar. ¿Por qué? Porque los pollos uno tiene un tiempo de reacción muy corto. Como estos animales crecen de a 70, 75, 90 gramos por día, cada día que pasa llega a un peso en el cual es muy difícil de manejar o muy difícil de faenar. ¿Okay? Uno no puede parar el crecimiento de estos animales, tiene que seguir enviándole la comida, tiene que seguir dándole agua. Entonces, si nosotros paramos el frigorífico un día, uno tiene que imaginarse que casi 70.000 pollos quedan en las granjas. En 2 días son 140.000 pollos y en 4 días son 280.000 pollos. Y así sucesivamente los pollos quedan parados y muy probablemente muchos vayan a tener que ser sacrificados, ¿okay? Ya que estamos hablando también de todo lo que se refiere a bienestar animal. Los pollos van creciendo, obviamente la densidad dentro de los galpones se va reduciendo y pasan a estar mucho más inconfortables que a los 40 días. ¿Okay? De tal manera para nosotros era muy importante determinar un protocolo. Una vez determinado el protocolo, realizamos todas las adecuaciones necesarias, la ampliación del comedor. Nuestra gente, por ejemplo, lleva uniformes numerados, sabemos quién está al lado de quién, sabemos, inclusive esa numeración tiene que llevarse al comedor. Comen de a grupos, de a cuadrillas, en mesas numeradas con los números de los asientos de las personas que les corresponden. Tuvimos que adquirir un bus para poder llevarle a nuestros empleados aquí en las zonas más difíciles, porque todo el tema del tránsito estuvo restringido y decidimos continuar teniendo nuestro bus para que, digamos, impedir un poco que todo también la aglomeración de gente dentro del bus podría llegar a evitar que afecte a nuestras personas. Creo que fuimos manejando bastante bien, bastante profesionalmente la situación y eso nos hizo poder seguir haciendo llegar a nuestros consumidores, a las amas de casa y a todas las personas que disfrutan de nuestro producto pollos caseros a la mesa. La pandemia del COVID-19 fue un gran desafío para la empresa, ya que en tiempo récord tuvieron que idear numerosos sistemas para cuidar la salud de todos los funcionarios y garantizar la línea de producción y distribución de sus productos. Tuvimos un mes que fue un mes muy difícil, que fue el mes de mayo, donde tuvimos la mayor cantidad de ausencias. En ese mes tuvimos 297 incorporaciones. O sea, usted tiene que pensar que en este frigorífico trabajan aproximadamente 600 personas. ¿Okay? En una línea de producción, si empieza a faltar gente, ¿qué pasa? Se extienden los horarios laborales, ¿okay? La gente está mucho más cansada, obviamente existen más costos de hora extra
Y todo lo que es el equipo de reclutamiento de recursos humanos es importante. Me hubiera gustado que estuviese para poder ver lo que era la logística de incorporación de gente en aquella época. Prácticamente nuestros patios estaban repletos de gente, ¿verdad? O sea, repletos, digamos, en el sentido de gente de recursos humanos haciendo fila de gente con todos los protocolos, incorporando a la gente a medida de que la gente iba dándose de baja, yéndose a las cuarentenas, poder incorporar y seguir. Creo que el equipo respondió muy bien y tuvimos bastante velocidad, con lo que el impacto, digamos, en términos de abastecimiento de productos no existió. Obviamente que tuvimos que afrontar muchos meses de pérdida, ¿okay? Porque todo esto tiene un costo, ¿verdad? Tiene un costo, las ventas también no estuvieron obviamente muy buenas esos meses, especialmente los meses que empezó el tema de la cuarentena hasta el mes de junio. La economía estuvo bastante contraída, no solamente en nuestro sector, sino que creo que todo el sector, de toda la industria en general. Y bueno, y fuimos recuperando esto a medida de que también el protocolo se iba flexibilizando y se sigue tratando de llegar a la máxima normalidad posible. De alguna manera nuestra industria no tuvo una afectación tan drástica como tuvieron otras industrias. Primero porque nos aseguramos que nuestro personal siga pudiendo producir. Nuestra cadena de abastecimiento es muy larga, ¿okay? O sea, desde el maíz, la soja, por un ejemplo, hasta las vitaminas que tenemos que importar del exterior, y muchos de esos contratos estaban cerrados a términos muy largos, ¿okay? Eso nos ayudó a que la cadena de abastecimiento no se cortara, ¿okay? Como en muchas industrias sucedió. En términos de consumo, obviamente hubo un bajón bastante importante. El mes de marzo fue muy atípico porque una vez que fue decretado, digamos, fueron decretadas las medidas de contingencia ante la pandemia, hubo una explosión de gente que fue a los supermercados y más cosas se empezaron a llenar, y a partir de abril, mayo hubo el bajón. El bajón fue nuestro, el bajón fue generalizado, de todas las industrias en general, ante la incertidumbre de la gente que no sabía cuándo iba a poder regresar al trabajo, la gastronomía cerrada, que también obviamente nos afectó muchísimo. Pero bueno, uno tiene que también tener un colchón, ¿okay? Tener las reservas necesarias y tener la mente necesaria para poder seguir aguantando, para poder aguantar y no caer en pánico. Acá el peor enemigo ante todas estas situaciones es el pánico. Cuando caes en pánico, empezás a tomar malas decisiones, ¿okay? Y la mejor manera de no entrar en pánico es informarte. Informarte, estar cerca de las fuentes de información, tener un comité multidisciplinario que no sea solamente vos el que piense cuál es tu punto de vista acerca de esto, sino tener gente que está alrededor tuyo y sentarte, conversar, armar una tabla, las prioridades y trabajar un plan mediano y largo plazo. Yo creo que eso nos ayudó muchísimo. Inclusive quiero comentar de que nosotros tenemos varios planes para este año. O sea, entre una de ellas era la certificación de la ISO 22000. ¿Okay? La ISO 22000 es importante porque es la puerta de entrada a nuestros productos en los mercados más exigentes de exportación. Si bien nosotros ya habíamos certificado ISO 9001 el año pasado, este año era todos los años igual se realiza una verificación. Entonces, continuamos con todos nuestros planes de la ISO 9001 y la certificación de la ISO 22000, la cual logramos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, tomamos la decisión de no parar todos los proyectos más importantes, todo lo que requiera personal trabajo. Mucho trabajo se hizo a distancia, mucho trabajo se hizo a través de videoconferencias. Creo que aprendimos a manejar muchísimo mejor, o manejarnos muchísimo mejor a través de los medios virtuales. Yo creo que eso ayudó. No me imagino cómo hubiera sido esto hace 5 o 10 años atrás sin internet de alta velocidad. Probablemente hubiera sido una historia muy diferente. Pero yo creo que todos los medios de comunicación y todos los instrumentos de comunicación ayudaron muchísimo a poder sobrellevar esta pandemia.
Pese a que lograron sobrellevar exitosamente la pandemia en términos generales, el gerente general de Polpar, James Jean Myung, indicó que actualmente la industria aviar se encuentra atravesando un momento relativamente difícil, ya que muchos factores que inciden en el rubro se encuentran fluctuando de forma totalmente imprevisible. Y la industria no está pasando uno de sus mejores momentos. O sea, te puedo decir que el año antepasado, 2019, fue un muy buen año. 2020, no, discúlpame. 2018 fue un año excepcionalmente bueno. 2019 fue un año bueno. 2020 es un año que, digamos, salvamos las cuentas, por decir, ¿ok? 2021, ¿cómo se pinta? Se pinta difícil, ¿ok? Bueno, usted me preguntará, ¿y por qué? El 70% del costo de esta industria es la materia prima. Es soja, maíz, microingredientes y harina de carne. La materia prima, obviamente, fluctúa durante todo el año. Depende cómo están las condiciones en Brasil, cómo están las condiciones en la Argentina, los precios en Chicago. Dependemos también de las empresas alcoholeras que se llevan el maíz para hacer el alcohol. Entonces, todo ese precio todo el precio está fluctuando. Y nosotros vendemos en guaraníes y los precios de la materia prima están en dólares. Entonces, con un dólar que tenías hace 3 años de 5.800 guaraníes y un dólar hoy a 6.800 guaraníes, te imaginarás lo que son los márgenes de la industria, que de por sí la industria agropecuaria, la agroindustria, es una industria de márgenes muy acotados. 2021 veremos cómo se comporta el dólar. También es muy difícil transferir los costos y los precios al consumidor. O sea, no es tampoco muy sencillo poder transferirlos. Y otro tema que nos ataca muchísimo en la industria es el contrabando. Tenemos una industria gigantesca que es Brasil en términos de lo que es la industria avícola, es un segundo exportador más grande del mundo. Y muchas veces cuando ellos también se ven apretados, las fronteras están inundadas de productos de contrabando y bueno, nos afecta muchísimo. Esto es una industria en la cual uno tiene que programar los pollos que uno va a faenar hoy, o sea, los pollos que vas a entrar hoy a mirar y a faenar, tienen 4 meses de planificación. ¿Okay? Porque imagínate, son 40 días en la granja, 20 días de incubación para redondearte los números, ¿okay? Ahí son 80 días, tienen que llegar los huevos, pues nosotros los huevos los traemos afuera. Y obviamente tiene que haber una planificación antes, ¿okay? De todo el alojamiento en las granjas. Entonces es una cadena muy larga. 4 meses es el tiempo en el cual uno va planificando y en 4 meses ocurren muchísimas cosas. El primer punto de nuestra estrategia es afianzar nuestra clientela y la cadena de distribución. ¿Okay? Eso es muy importante. Cerrar los principales acuerdos con los principales clientes y distribuidores es una parte muy importante de la cadena para que los productos puedan salir en los tiempos y en las formas necesarias. ¿Okay? Las negociaciones de las materias primas también. ¿Okay? Obviamente que para poder llegar a muy buenos precios tenés que tener capital. ¿Okay? Y eso también implica tener capacidad de apalancamiento financiero. Eso es muy importante en este rubro, importantísimo. Eso, digamos, en términos de distribución y en la cadena, digamos, en términos de distribución y venta y en términos de cadena de suministros. Y todo lo que nosotros estamos realizando acá en planta es tratar de mejorar algunos procesos que creemos que podrían de alguna manera darnos algunos ahorros de costo. Eso implica mucho más infraestructura y mucho más inversiones, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que es dentro de planta, estamos invirtiendo para modernizando algunos equipamientos para aumentar la eficiencia dentro de la planta. Cabe destacar que nosotros en el año 2020 no hemos despedido a nadie por pandemia, al contrario, hemos tenido casi 476 altas en todo el año para poder suplir la gente que fue ya dándose de baja, ¿verdad?
Eso básicamente son los aspectos más importantes dentro de la estrategia de este año. Probablemente tengamos que acompañar con suba de precios también el aumento de las materias primas en el caso de que se dé de esa manera y esperar que el dólar se estabilice, ¿verdad? Un aspecto esencial en su proceso de mejoramiento de calidad es la tecnología, ya que los estándares de sanidad local e internacional son cada vez más exigentes. Esto obliga a la empresa a realizar inversiones para mejorar sus prácticas de producción cada año. El primer aspecto es el aspecto de la inocuidad, ¿okay? Siguiendo todas las normas HACCP y ISO 22000, todo lo que es inocuidad es extremadamente importante. Uno tiene que tener unas inversiones en ciertos calendarios porque cierto tipo de máquinas se vuelven obsoletas y uno lo tiene que ir renovando. Y otro tipo de máquinas uno los tiene que tener de manera de que el trabajo sea mucho más eficiente. O sea, no es lo mismo una descarga manual que una descarga automática de pollos. Punto 1. Punto 2. Esta industria es una industria muy competitiva. Muy competitiva. O sea, realmente uno entra al mundo del frigorífico de los pollos y se da cuenta que hay mucha tecnología. Nosotros hemos realizado una inversión muy importante el año pasado y hemos incorporado 8 galpones de los más modernos a través de una empresa norteamericana que se llama GSI, obviamente con mano de obra aquí también local, con representante local, y hemos adquirido 8 galpones de los más modernos. ¿Okay? ¿Qué es lo que eso nos ayuda? A básicamente tener el pollo en un ambiente controlado en el cual esos 40 días, al cumplirse los 40 días, en vez de tener un pollo de 2,8 kg, pueda tener un pollo de 2,9 kg lo más parejo posible. ¿Okay? Y dentro de lo que es el frigorífico es muy importante seguir realizando inversiones para que mantener los estándares de inocuidad dentro del frigorífico. Esto es una carrera competitiva. ¿Okay? Crecer dentro de un mercado como el nuestro, que es un mercado chiquitísimo, es muy difícil. A ver, la agroindustria es una industria de escalas, ¿okay? De márgenes muy pequeños. Solo a medida de que vos puedas ir creciendo, podés ir diluyendo los costos. Y el mercado local es un mercado muy chiquito. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es una población pequeña, hay mucha informalidad también, o sea, hay gente que cría sus gallinas, tenés todo lo que es el tema del contrabando, que por épocas, como te digo, de repente hubo un cuatrimestre buenísimo, estás planeando el próximo cuatrimestre, pediste luego una cantidad bastante importante, digamos, llevaste tu programación de faena al punto máximo, de repente empieza a ingresar producto de contrabando y nada, te frenó todo. Exportar es muy importante. Y los mercados de exportación son cada vez mucho más exigentes. ¿Por qué? Porque de esa manera también van protegiendo su industria local. O sea, si usted quiere exportar a Europa, usted tiene que tener las normas y los estándares de las empresas que hoy están en Europa. ¿Okay? Y cuando no quieren que ingreses, lo que hacen es elevar los estándares. Entonces, es una carrera de elevación de estándares de calidad, de inocuidad, y donde bienestar animal juega un papel muy importante. Polpar específicamente exporta a 13 países, ¿okay? El listado bastante grande. Hicimos la primera exportación, por ejemplo, de pollo halal a Maldivas, ¿okay? Estamos exportando a Ghana, hemos exportado a Haití, hemos exportado a Sierra Leona,
hemos exportado a República del Congo, muchos países africanos, centroasiáticos y del Caribe. Básicamente esos son nuestros principales mercados. Ahora con la certificación de la ISO 22000 vamos a empezar a hacer las certificaciones de los países más exigentes, digamos. Actualmente, pese a que existen numerosos factores que inciden negativamente en el desarrollo de la industria aviar del país, Polpar se encuentra con una importante capacidad productiva en su planta, la cual puede ampliarse en el caso que exista una política que apueste a un importante crecimiento del rubro. Estamos más o menos cerca dependiendo del mes, la cantidad de días hábiles, etcétera, podemos estar desde 1.570.000 hasta 1.680.000 pollos por mes, ¿okay? Para no hablarte de horas, días, etcétera. Nuestro pico máximo de exportación fue alrededor del 9%, o sea, 9% es lo que producimos y se va acortando a medida de que el mercado local lo adquiera, o sea, lo requiera, ¿verdad? Nosotros tuvimos básicamente tres saltos en términos de aumento de capacidad, ¿verdad? Para una idea, arrancamos más o menos cerca de 1 millón hace un par de años atrás y hoy estamos cerca de 1.600.000. A medida que el mercado interno va creciendo, nosotros vamos acompañando, pero es muy importante, y esto difiere un poco de las estrategias también de la industria o de los frigoríficos, pero para nosotros el mercado local es muy importante. Abastecer el mercado local es importante, y el mercado de exportación es un mercado que nosotros tenemos que ir desarrollando para que, si el mercado local no lo puede absorber, lo puede absorber el mercado de exportación. Primero creo que la industria tiene que modernizarse. ¿Okay? Modernizarse significa pasar a tener pollos de mayor calidad. O sea, pollo de mayor calidad, ¿qué significa básicamente, verdad? Todo empieza desde la granja. Si vos tenés una granja que no es moderna, que no tenés la temperatura controlada, que no puedes tener controlada la humedad, vas a tener un pollo de mala calidad. ¿Qué significa un pollo de mala calidad? Un pollo con manchas, ¿verdad? Un pollo con un plumaje débil, con lo que conlleva tener raspones, etcétera. Todo empieza ahí, ¿verdad? Y después, nosotros mismos, la gente de la industria, tenemos que tratar de invertir, que es la parte, digamos, más complicada, ¿verdad? Porque uno siempre está buscando unos retornos. ¿Quiénes realmente lo pueden hacer? Los que tengan suficiente espalda financiera. Con lo que eso termina reduciendo las chances de la industria. O sea, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque yo creo que una industria competitiva es una industria en la cual hay más de 2, 3 o 4 jugadores. ¿Okay? Y aquellos que no tienen espalda financiera, para poder crecer e invertir, necesitan crédito. Y acá es donde nosotros estamos, digamos, en un impasse, porque en otros países las tasas para el agro, o sea, acá no puedes tener 2, 3 tasas que básicamente mandan el mercado, el de consumo, el hipotecario y la empresa. El agro necesita tasas que estén de acuerdo a lo que es la rentabilidad y lo que es el margen del mercado, ¿okay? Para poder financiarte. Y por el otro lado, necesitamos autoridades, que eso es un deseo porque no creo que nunca se cumpla, necesitamos autoridades realmente que apuesten a tratar de controlar el contrabando. El contrabando no va a dejar de existir, ¿okay? Pero se puede controlar, o sea, se puede minimizar.
Y yo creo que jugando esas dos puntas podríamos tener una industria bastante competitiva dentro del país. 2021 es un año de muchos desafíos. Honestamente creo que el gobierno lo vino haciendo bastante bien. No sé qué me van a decir después que vean este programa. Creo que lo vino manejando bastante bien. Pero no tiene que bajar la guardia. Pero igual se vienen momentos muy difíciles. Lo digo de esa manera porque es la amenaza más grande que tenemos aquí hasta que llegue el invierno. Probablemente, no sé cómo estarán las negociaciones de la vacuna, o no sé si la vacuna nos va a salvar o la vacuna nos va a hacer cambiar algo. Pero creo que es el desafío más importante, digamos, a mediano plazo. A mediano plazo se te digo en los próximos 6 meses. ¿Okay? Si me escuchan, es el mensaje que me gustaría llevarles. Y también decirle a nuestros consumidores de que nosotros somos una empresa que nos esforzamos muchísimo y queremos siempre brindarles un producto de muy buena calidad. Confíen en los productos que tenemos nosotros y que siempre vamos a estar acá haciendo lo mejor para nuestra gente, para nuestra cadena de granjeros integrados, para nuestros clientes, o sea, estoy hablando de los distribuidores que ya tenemos en el interior, para toda nuestra cadena de distribución. Y nada, cuidar nuestra gente, que es nuestro activo y nuestro patrimonio más importante. Polpar exporta en la actualidad a más de 15 países, faena cerca de 80.000 pollos por día, consume la producción de maíz de más de 1.250 hectáreas mensualmente y emplea alrededor de 1.200 colaboradores según los datos de la empresa. De enero a diciembre del 2020, la exportación del rubro avícola en nuestro país generó ingresos por $4.429.095 y los principales destinos fueron Rusia, Angola y Mozambique. De esta manera conocimos un poco la historia de Polpar S.A. y la situación actual del rubro avícola. Como estábamos viendo, es un rubro en constante crecimiento. Nosotros llegamos hasta aquí, nos encontramos en la siguiente semana con más de Agroindustrias.